Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy abordaremos un tema que genera muchas dudas y también temores en la comunidad católica. Estamos hablando de la cremación. Para muchas familias es un pecado. Algunas se preguntan si la iglesia lo permite y también se preguntan si le están faltando el respeto a un ser querido. Hoy nos acompaña el padre Luis Sandoval, quien nos ayudará a entender la cremación desde la fe católica y también nos enseñará a que es una alternativa de una forma digna y llena de esperanza. Qué gusto verlo, padre, en este hermoso lugar, Eternity Templo del Recuerdo. ¿Cómo está? Agradezco la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para poder acompañar a los fieles en estos temas tan importantes que es necesario comprender desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Padre, yo quería preguntarle desde la iglesia, ¿cómo es la muerte y el destino del cuerpo? La muerte la entendemos como la puerta que nos abre el camino hacia Dios, porque nuestra vida no termina en esta tierra. Desde el bautismo nosotros hemos sido incorporados a la vida de Cristo. Recordemos que nuestro Señor ha resucitado y vive para siempre, y también nosotros estamos llamados a vivir para siempre, porque nuestra alma es eterna, es aquella marca indeleble que Dios ha creado, única e irrepetible, y que nos hace distintos a todos, pero que vivimos para siempre y vivimos para Dios y en Dios. Y el cuerpo no solamente es un envase que lleva el alma en esta tierra, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Somos creados así para la vida eterna también, pero el destino del cuerpo es muy importante, porque en el paso de la muerte, los restos mortales del fiel quedan en la tierra y es importante también colocarlos en un lugar adecuado. En la iglesia se ha tenido durante toda la eternidad, desde que la iglesia fue fundada por Jesucristo, un lugar adecuado para sepultar a nuestros fieles difuntos. Y ese lugar se llama cementerio, que en griego quiere decir dormitorio. Es allí donde reposan los restos mortales de nuestros fieles difuntos, esperando el día de la resurrección y del juicio final, en donde Jesús vendrá con su gloria a juzgar a vivos y muertos. Padre, ¿por qué históricamente la iglesia favorecía la sepultura tradicional en lugar de la cremación? Se continúa favoreciendo la sepultura tradicional con el cuerpo completo, porque es la forma adecuada de tener a la persona esperando la vida eterna. Pero recordemos que ese proceso de degradación del cuerpo llega a convertirse polvo. Por eso la Sagrada Escritura nos recuerda, polvo eres y en polvo te convertirás. Y llega a un punto en donde ese cuerpo, esos restos mortales, se convierten en un montón de polvo que está esperando esa resurrección, en donde Jesús vendrá nuevamente. Recordemos que antes se sepultaba en la tierra, se cubría el cuerpo con algún petate y luego ese mismo cuerpo se convertía en parte de la tierra. Luego se empezaron a hacer sepulturas más elaboradas, como en las que estamos ahora rodeados, que son sepulturas ya más establecidas para el cuerpo, en donde también se hace un recuerdo a ese difunto, a esa persona que un día estuvo en ese cuerpo. Es por eso que la iglesia también da prioridad al entierro del cuerpo entero, pero la cremación es permitida como un proceso de aceleración de ese momento de la descomposición de los restos mortales. ¿La cremación es aceptada por la Iglesia Católica hoy en día? A partir de 1966, el Papa Pablo VI permitió la cremación como una forma digna y aceptable de poder también conservar los restos mortales de nuestros familiares y amigos difuntos, pero con condiciones muy bien específicas. Por ejemplo, el no utilizar esas cenizas para esparcirlas en algún sitio. Tampoco es permitido convertirlas, por ejemplo, en una joya, como la tecnología actual ha permitido hacer en algún momento. Mucho menos el dividirse esas cenizas entre los hijos, familiares o amigos que quieren tener un recuerdo del difunto, porque esas cenizas forman parte de esos restos mortales de nuestros familiares y amigos difuntos que esperan el momento de la resurrección. Es por eso que el lugar adecuado para tener esas cenizas
son los cementerios o los columbarios llamados también, en donde colocan esas cenizas esperando la vida eterna. Durante muchísimos años se pensaba que la cremación era un pecado. ¿De dónde viene esa idea? La idea de las llamas del infierno muchas veces provoca miedo o temor a los mismos cristianos que relacionan las llamas de la cremación con el infierno. Pero es importante recordar que cielo, infierno y purgatorio son estados del alma, como San Juan Pablo II nos ha recordado. El cielo es la patria prometida, es la felicidad eterna. El purgatorio es un lugar de purificación, como su nombre lo dice, para poder llegar a ese cielo prometido. Y el infierno es la no aceptación de Dios, es el rechazo del alma a Dios, que quema como el dolor de las llamas físicas, pero no es una llama física. Ahora bien, en la cremación sí se utiliza el fuego como un elemento purificador y como el elemento que provoca la descomposición del cuerpo hasta llegar a ser cenizas. Recordemos que la Sagrada Escritura nos dice, polvo eres y en polvo te convertirás, y la cremación nos ayuda a acelerar ese proceso hasta llegar a cenizas. Padre, ¿cuál fue el momento o el documento en que la Iglesia Católica mostró su postura frente y sobre a la cremación? Es un documento que habla sobre el cuidado de Cristo en 1966. San Pablo VI habla específicamente de la importancia de custodiar de manera íntegra el cuerpo de nuestros familiares y amigos difuntos. Por eso es importante saber que en ese documento especifica la prohibición de botar las cenizas al mar, de esparcirlas en un campo, de dividir el cuerpo del difunto y la necesidad de sepultarlas en un lugar adecuado, cementerio, llamado dormitorio, para poder esperar la resurrección de los muertos. Padre, ¿qué condiciones o recomendaciones establece la Iglesia Católica cuando una familia decide cremar a un ser querido? La primera es el respeto al cuerpo íntegro del fiel difunto y sobre todo el no conservarla en los hogares, porque no es un trofeo, no es un premio que se coloca en una vitrina, es un fiel difunto que espera la resurrección de los muertos. Y otra es no esparcir las cenizas ni en el mar, ni en un lago, ni en un río, ni siquiera en un bosque o en algún parque de diversiones, como se han dado casos específicos, porque existe el peligro de que las familias incluso olviden al difunto en un lugar X. Es importante cuidar ese cuerpo de forma íntegra. Tampoco es permitido el hacer joyas u objetos que contengan al difunto, mucho menos dividirlo para que lo puedan tener los hijos, los familiares. Esas son las recomendaciones que la Iglesia hace. Y sobre todo, en ese documento de 1966, el Papa Pablo VI nos llama a realizar los ritos exequiales a las cenizas del difunto, recordando que es un familiar querido, es un ser que ha terminado su misión en esta tierra y que también exige respeto, ese cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón es que la Iglesia pide que las cenizas se conserven en un lugar sagrado, ya sea como un cementerio o un columbario? Históricamente, la Iglesia ha permitido y ha adecuado terrenos seguramente y siempre contiguos a la Iglesia para colocar los cuerpos de los difuntos, llamados cementerios, y en este caso columbarios, para colocar las cenizas de nuestros familiares difuntos, porque en el día de la resurrección el Señor vendrá no solamente por nuestra alma, sino que llevará alma y cuerpo. Pero recordemos que el cuerpo convertido en polvo, porque nos ha dicho la Sagrada Escritura, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero esa materia el Señor la reunirá para poder también juzgar a vivos y muertos. Desde su experiencia pastoral, ¿cómo es que viven las familias el optar la cremación? ¿Es igual al método tradicional o hay alguna diferencia? Desde el acompañamiento pastoral que hemos podido brindar a las familias que han optado por la cremación, me he dado cuenta que muchas veces hay que acompañarles porque el no ver el cuerpo completo es también una impresión para estas familias. Pero cuando ya se informan más sobre este método, ellos ayudan a acompañar al difunto.
hemos realizado también los diferentes ritos exequiales de este difunto y sobre todo recordar la importancia de mantener esas cenizas en un lugar adecuado, que sería el cementerio o el columbario más cercano, como un sitio para recordar a ese difunto y un lugar para poder orar por él, un lugar santo, un lugar bendito para poder orar por ese difunto en donde se acompañe esa vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre ver la cremación como una experiencia práctica y verla como un gesto de amor y digno hacia un difunto? Bueno, como experiencia práctica sabemos que los cementerios están ya repletos y que muy pocas veces se encuentra un espacio para colocar un cuerpo completo. Pero también es una oportunidad para tener a nuestros difuntos en un lugar digno, en un lugar distinto, pero digno para poder esperar la resurrección de los muertos. Sobre todo ahí influye el factor de la fe. Es importante recordar esa vida eterna a la cual todos pasamos y recordar que la muerte es ese paso al encuentro con Dios, en donde esta persona que ha vivido la fe durante su vida encuentra con esperanza su esperanza realizada, porque la realización de la esperanza es ver a Dios. Por eso, mientras estamos en la tierra, la esperanza tiene sentido. Cuando nosotros morimos, nuestra esperanza ya no tiene sentido, porque encuentra su sentido y pleno en Dios. Por eso, saber que esa persona que está en cenizas ha llegado a contemplar a Dios es un motivo de esperanza también para los familiares y amigos. Además, es un momento para que en familia puedan colocarlo en un lugar adecuado, en un templo, ya sea en un cementerio o en un columbario adecuado para ese objetivo. ¿Qué consejos le daría a esas personas que aún sienten miedo o culpa optando por la cremación, pensando que es un pecado? Bueno, es una opción que la Iglesia permite. Por tanto, que se informen un poco más sobre los procesos que se hacen para la cremación, que conozcan también la doctrina, esto que hemos estado compartiendo hoy, y que sobre todo decidan sobre cuál es el método que ellos quieren para sus familiares, amigos y difuntos, que puedan vivir esperando esa vida eterna. Hablemos ahora específicamente de las criptas de la catedral. Este es un espacio para poder resguardar las cenizas de los guatemaltecos, si es adecuado. Este espacio de las criptas de la Catedral Metropolitana es un cementerio desde su fundación y es el lugar en donde se han colocado los cuerpos de diferentes personajes de la vida social y religiosa de nuestra Guatemala, así como de otros personajes también de la vida social. Y está abierto hoy para que las personas que con fe quieran colocar a sus difuntos en estas criptas puedan hacerlo en estos columbarios. Es una opción también que responde a la necesidad de orar por los difuntos y de tenerlos en un lugar santo. Y qué mejor que en la madre de todas las iglesias, la Catedral Metropolitana, la iglesia más importante de esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Tengo entendido que este proyecto tiene un sentido social para apoyar a los sacerdotes jubilados. ¿Podría contarme de qué se trata? Es verdad que los recursos recaudados de este proyecto en algún momento van a estar destinados también al cuidado de sacerdotes ancianos que necesitan de medicinas, que necesitan de un lugar adecuado también para poder vivir sus últimos años después de haber servido a la iglesia. Algunos otros van a estar destinados al cuidado de la Catedral Metropolitana y de estas criptas de esta catedral, pero también es importante recordar que eso es un beneficio para la iglesia y para el mundo y para el pueblo de Dios que está aquí también, que como un espacio para poder visitar a sus difuntos y para poder orar por los difuntos. Muchísimas gracias, Padre Sandoval, por todo lo que nos compartió. De verdad fue muy gratificante poder aprender de este lugar sagrado y también de las cenizas. Ha sido una oportunidad muy buena para poder acompañar a los fieles en estas decisiones que deben tomar en el momento de la muerte. Gracias. Después de escuchar al Padre Sandoval, nos queda claro que la cremación no es un pecado ni una falta de fe, sino es una opción válida cuando se vive con amor, respeto y en la esperanza de la resurrección.
Que este episodio nos enseñe a vivir este tema sin miedo, con confianza en Dios, que la muerte no es el final y que es el inicio de la vida eterna.